sea mejor. Entendido, le digo a Zoom. Para los que no me conozcan, yo soy Irene Aneas, soy jefa de prensa del equipo de MotoGP LCR Honda. Anteriormente lo fui en Leopard, en Moto3. Estuve 4 años y previamente a Leopard en Moto3 trabajé para la televisión española, el canal de DAZN de MotoGP, y ejercía las funciones de intérprete simultánea y periodista. Todo eso, todos esos años de aprendizaje y de mucho trabajo y de mucha determinación, me han llevado pues, a sacar ciertas conclusiones de lo que es mi trabajo de hoy en día. Y bueno, debo decir que yo, o sea, todo lo que voy a explicar hoy, yo no soy una eminencia, no soy la más entendida ni la más experta, pero sí que tengo experiencia y he podido ir recogiendo todas estas vivencias y las cosas que he ido analizando para poder mejorar siempre mi trabajo. Yo me encargo de todo lo que tiene que ver con la comunicación del equipo en MotoGP. Normalmente están los equipos oficiales que quizás tienen 3 o 4 personas, pero yo pertenezco a un equipo satélite y me encargo de todo el trabajo que haría a lo mejor, pues, que estaría dividido en más personas. Esto significa que me encargo de comunicados de prensa, de agenda de los pilotos, eventos, firma de autógrafos, sesiones de fotos y demás, entrevistas y todo el tema de redes sociales. Hay veces en las que puedo rendir al 100% en todo, entre comillas. Bueno, al 100% no, siempre hay algo a mejorar. Pero otras veces que, bueno, hay que saber dónde está lo más importante y conseguir llegar a todo de manera decente y aceptable. Y otras veces, pues a lo mejor despuntar más. La sesión de hoy está centrada un poco en las redes y toda esta gestión que a día de hoy es muy importante, que es algo relativamente nuevo, que a pesar de que ya llevamos quizás unos 5 o 6 años de mucha importancia a nivel de redes sociales, es algo que está en constante evolución y no hace tanto que existen. Yo recuerdo mi primer año como jefa de prensa, que fue en 2019, las redes sociales no tenían el impacto que tienen hoy. Sí, Twitter se usaba, Instagram se colgaban fotos, pero no era algo imprescindible y tan importante. A día de hoy se ha convertido en un negocio, hay gente que se dedica simplemente a ello y es algo que está en constante evolución. O sea, la base desde la que tenemos que partir hoy, con la mente abierta, de decir, hay que renovarse y reciclarse siempre. Eso es algo muy importante y cuesta. Y a veces es una tarea un poco fastidiosa, ¿no? Porque cuando hay que aprender algo nuevo de cero, pues no siempre se hace con agrado, pero es la base en este mundo y en el deporte todavía más. La comunicación es clave. Puedes tener grandes resultados, pero si fallas en comunicación, las relaciones con las demás personas, entidades, entes, equipos y demás, se va a ver debilitada. Esta parte muchas veces no se tiene tan en cuenta porque sin juzgar a nadie, a veces las personas que toman decisiones, hablo en general, no estoy, no, que nadie se dé por aludido en ningún momento, pero algo que he notado es que si una persona está al frente de un proyecto y no se recicla, no se renueva y no entiende que ciertas dinámicas son importantes, eso se ve afectado. Por eso digo que hay que tener la mente muy abierta, tengamos la edad que tengamos y estemos en el momento de la vida que estemos, si ocupamos un cargo de importancia en la imagen de un piloto de un equipo, hay que tener muy presente que las redes son muy importantes. Todo lo que una persona refleja en redes no se sabe dónde acaba llegando. Y las redes pueden ser un instrumento que te puede facilitar patrocinadores, que te puede dar visibilidad, que te puede hacer ver esa parte que a lo mejor en otro momento no se ha podido, pues porque el deporte en una competición no siempre da visibilidad a todo. Es decir, hay que usarlas como un instrumento de cercanía hacia las personas, porque en deportes de tanta magnitud como cualquiera que esté relacionado con el motor, en este caso yo al final siempre hablo solo por mi experiencia, es muy importante también llegar a las personas. Entonces, antes de publicar un contenido, hay que tener muy en cuenta que lo que estamos publicando, si lo hacemos en nombre de un personaje público o un equipo, o porque al final cada uno luego en sus redes sociales personales puede publicar lo que quiera. O sea, eso es totalmente lícito y la libertad de cada uno. Pero en el momento en el que una persona o un equipo tiene
ya no se trata de que sea ni el primer ni el último equipo, ni que tenga más o menos importancia. En el momento en el que se representa algo común, hay que tener muy en cuenta qué imagen se está proyectando. Porque hay veces que pues, se puede decir, bueno, pues no pasa nada si no publico, o no pasa nada si publico esto. La falta de comunicación también es mala comunicación. Y hoy en día, al menos en el área que yo conozco más, los comunicados de prensa cada vez son más obsoletos. Se trata de un mero trámite de marketing o algo bueno, que todavía no ha muerto del todo, pero la comunicación clave está siempre en redes sociales. ¿Por qué? Porque constan de inmediatez, de cercanía, de que te dan ese punto de vista que no se puede ver quizá a través de pues, las televisiones o las marcas más institucionales. Y, y bueno, es que al final es eso, sobre todo lo inmediato es lo que gusta más. Entonces eso es muy importante. Quiero hacer especial énfasis en el hecho de que es, más allá del equipo, en este caso, si hablamos de los pilotos, yo no sé, las personas que estáis aquí conectadas, no sé qué relación tenéis con pilotos y con equipos, es decir, yo todo lo que voy a hablar es muy genérico, pero supongo que puede servir. Al final, un deportista, esté en la categoría que esté o esté al nivel en el que esté, en el momento en el que ya la competición es seria, ¿no? Que no es que el fin de semana pues sale con sus amigos y ya está a ejercer cierto deporte, al final es un modelo, un ejemplo a seguir y una inspiración para futuras generaciones. Porque, vale, a lo mejor dices, sí, bueno, pero tengo 15 años y estoy empezando, no lo sé, ya, ¿y qué? Pero a lo mejor hay alguien de 10 años que ve tu ejemplo y dice, ostras, a mí me gustaría seguir los pasos de esta persona. Entonces, todo el contenido que publica alguien, porque al final es eso, publicar es algo voluntario, no es una obligación de absolutamente todo lo que uno hace. Es decir, podemos decidir y hacer como una selección del contenido que es adecuado o no. Entonces, hay que tener muy en cuenta que un deportista, aparte de que está sometido a presiones, contratos con patrocinadores y todas estas cosas un poco más quizá burocráticas, al final también es inspiración. Hay deportistas que a lo mejor tienen un perfil mucho más cómico y eso también está muy bien porque aporta cercanía. Y otros que a lo mejor son más reservados y más tímidos. No hace falta convertir a personas en personajes que no son. Que esto también es, digamos, como una línea un poco límite de las redes sociales, porque hoy en día también, esto lo veremos un poco más adelante, pero también gusta mucho ese tipo de contenido. Pero tampoco hay que obligar a las personas a que sean alguien que no son. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo aplico en mi trabajo a la hora de crear contenido enfocado en pilotos es conocer bien al piloto o conocer al menos las cosas que le gustan y las que no, o un poco sus valores, para luego proponerle un contenido de un tipo u otro. Empezando por Moto3, yo he tenido pilotos que les gustaba muchísimo la broma, otros que eran más serios. He tenido otros que a lo mejor les gustaba muchísimo pues, el hacerse fotos y la ropa y demás. He trabajado, por ejemplo, este año con un piloto que estaba casado y está casado y tiene un hijo, y otro que, por ejemplo, está soltero, quiere tener novia y le encanta la moda. Es decir, con todos yo no puedo proponer el mismo contenido al que está casado y tiene un hijo o al que está soltero y demás. Es decir, para unas cosas irá bien uno y para otras otro. Y luego ya, además, por respeto a su personalidad y a su contexto. Eso son cosas que hay que tener muy en cuenta. Con esto quiero decir que se puede mantener un perfil muy profesional, pero también se puede crear contenido en redes que aporte cierta cercanía, que sea algo cómico, y eso no está mal. Hay que saber jugar un poco, ya no digo jugar, sino elegir el momento para cada cosa. Es decir, pongo un ejemplo así rápido. Antes de una carrera no colgaríamos jamás un contenido, o sea, un vídeo o unas fotos de el piloto en una situación, pues no lo sé, haciendo bromas o en la playa, digamos, ¿no? Entonces, pero luego, pues si hay una semana libre y demás, sí que se puede explotar ese contenido. Y al final todo ayuda y todo aporta, pero hay que tener muy claro qué queremos, qué imagen queremos proyectar, cómo es esta persona, cómo es este equipo, cuáles son los valores que nos mueven. Entonces, a partir de ahí, decidir, bueno, más que decidir, tener muy claro que cualquier cosa pongamos tiene cierta repercusión que aunque haya pocos seguidores, porque seguramente haya pocos o muchos, los que haya sean fieles. Entonces, en inglés existe lo del less is more, al final menos es más.
Si ponemos contenido de calidad y decente, no hace falta a lo mejor exagerar ni poner de más, pero sí tener muy en cuenta la imagen. De aquí paso al siguiente punto que tenía. Cualquier pregunta, que voy a cambiar un pelín de tema, pues sigo. De aquí pasamos un poco a la transparencia y a la comunicación correcta. ¿Qué significa esto? En los últimos años, sobre todo, cada vez es más visible y se le da más importancia al comunicar tanto lo bueno como lo malo. Porque muchas veces, o sea, sí que se puede, alguien, o sea, un periodista puede escribir un artículo explicando algo delicado, pero a veces el propio deportista o la propia federación, el equipo, el que sea, es como complicado, ¿no? Y yo esto me pasa con a veces los comunicados de prensa que yo tengo que hacer. En algunas ocasiones, yo como equipo, por todos los patrocinadores que hay detrás, pero esto es un caso aparte, hay ciertas cosas que sí, o porque estamos en MotoGP y no puedo contar ciertas cosas de Honda, en un comunicado no se pueden escribir. Evidentemente, cada competición, cada marca tiene sus secretos de fábrica, ¿no? Eso está claro. Uno no puede, uno no puede tampoco mostrar todas sus cartas, ¿no? Eso es imposible, pero sí que cuando hablo de, a ver, aquí, no tengo pensadas diapositivas. Retomo lo que estaba diciendo. Normalmente, ante la transparencia y la comunicación correcta, significa que nosotros no tenemos por qué ocultar que algo malo ha ocurrido. Y sobre todo como deportistas es algo muy, muy bueno aquel que sabe reconocer un error o aquel que sabe decir, pues lo podría haber hecho mejor. A veces parece que hay que decir solo que uno lo ha hecho perfecto y que la culpa es de los demás, o bueno, esto es muy, eso se ve, por ejemplo, en motociclismo, ¿no? Que a veces pues cuesta decir, me he equivocado en tal momento de la carrera, o hay otros que sí que lo hacen siempre, ¿no? Pero está muy bien y denota también fortaleza si ante situaciones críticas la comunicación que se lleva a cabo es transparente. Yo he tenido que gestionar varias situaciones de conflicto y al final, jugando con las palabras, eh, se puede comunicar, es decir, el lenguaje te aporta muchísimos sinónimos que te permiten la opción de decir algo delicado sin que lo parezca demasiado y sin que se ponga en compromiso a nadie. Eso es una cosa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho y se puede hacer. O sea, puedes decir, a ver, sí, es, ahora voy a poner ejemplos muy básicos, pero cuando hay algo muy, muy límite, en lugar de decir ha sido un desastre, pues puedes decir hoy lo podríamos haber hecho mejor o los planes no han salido como querríamos. Y esto no estoy hablando de situaciones límites, que de las situaciones límite tampoco puedo poner ejemplos claros, pero que normalmente se puede, existe la manera, se puede rebajar el tono, pero eso también aporta cierta fidelidad a lo que uno está haciendo. Porque si siempre decimos que todo ha ido bien o si siempre al final hacemos cosas como muy, ¿cómo lo diría? Como muy falsas, entre comillas, ¿no? Si siempre ponemos lo mismo, y comunicamos de la misma manera o las mismas frases repetitivas simplemente por llenar contenido, pues tampoco. Está muy bien si un día se hace un vídeo, pues mira, hoy la carrera la podíamos haber hecho bien, pero no han salido los planes como queríamos porque me he equivocado. O hablar en plural también está muy bien, porque al final en los deportes en los que existe solo un deportista que, pues en este caso se sube a la moto, parece que la culpa no. Pues también pues lo podríamos haber hecho mejor, o si el error ha sido suyo 100%, pues sí decirlo, pero que yo creo que de cara a la galería, de cara a patrocinadores, de cara a la afición y demás, es muy, muy útil ser transparentes, porque eso es lo que va a hacer que se marque la diferencia a nivel de comunicación y que también se gane un poco el interés y el carisma y el calor del público al final. Del mismo modo que tiene que, o sea, el piloto, equipo, quien sea, tiene que saber que si las cosas van muy mal, no se puede caer en el hablar mal, porque no es correcto. Entonces, ni meterse en líos, ni opinar demasiado, ni usar lenguaje fuera de tono, porque eso también es algo muy relacionado, que aquí me perdonen todos los hombres, pero hay un punto relacionado con el cabreo y la testosterona a lo mejor, que en ese momento, bueno, pues me da igual, pues lo pongo, pues digo esto, no. Ha habido mucha gente que ha cometido el error de publicar en redes en un momento de mucho calentón y de mucha ira y mucha rabia
Y no, ahí hay que bajar un poco los grados, hay que respirar 10 minutos y entonces se comunica, porque luego esas cosas, al final eso es el morbo, lo que más atrae, eso gira y eso, o sea, tú puedes tener una carrera de 10 que como cometas un error público en redes y lo vea alguien y se haga viral y eso gire, eso ya no hay quien lo borre. Por desgracia, los errores en redes se pagan muy caros en ese sentido, entonces hay que tener muy claro lo que se pone y lo que no. Y, por ejemplo, para mí esto es una cosa de las que más me gusta de mi trabajo. O sea, es todo un reto cuando he trabajado con pilotos con mucho temperamento y que a veces escribían unas cosas que yo decía, madre mía. Y yo al final le decía, mira, son tus redes, yo solo te puedo hablar por parte del equipo, yo no trabajo directamente, o sea, yo no, nunca puedo obligar a un piloto a decirle, o sea, que ponga una cosa u otra, porque yo trabajo para un equipo, pero sí que puedo aconsejarlo. Entonces, oye, mira, tu imagen, esto. Y una vez, con un piloto de Moto3 que tenía muchísimo carácter y muchísimo orgullo, cometió un error en pista muy grande. Luego hicimos un post eh, con un poco de psicología y mira, en la vida se cometen errores y hoy tal y tal, dando su versión de los hechos y tuvo muchísimo feedback positivo. Grandes palabras, así habla un campeón. O sea, al final, la imagen, que tenía una imagen muy dañada, la conseguimos limpiar a través de estas cosas un poco. Que luego la siguió liando cuando ya no trabajaba con nosotros, pero bueno, que estas cosas se pueden hacer, pero hay que saber cómo gestionar todas estas situaciones. Y lo que sobre todo, es muy importante, si bien es cierto que toda esta parte de la comunicación correcta y la transparencia es básica, también lo es los registros que se tienen que evitar. Si un piloto quiere demostrar su vida personal, que delimite unos límites, es decir, personal puede ser mostrar que está desayunando, que un día va a la playa, que un día va a la piscina, pero fiestas, alcohol, compañías que a lo mejor en ese momento pueden suscitar a, no lo sé, lo que sea, porque también existe, hay muchísimos, yo he oído muchísimos comentarios de, no, es que este chico ahora desde que tiene novia o porque lo han visto con no sé quién, pues no rinde igual, o sea, de cualquier cosa se va a hablar. Pues mejor que hablen de que, oh, mira, no, es que ha desayunado cereales en lugar de pan, no lo sé, ¿no? Pongo ejemplos muy tontos, pero compartir cosas de la vida personal está bien, pues mira, hoy he ido a un entrenamiento o yo qué sé, la comida de Navidad, pero otras cosas es mejor evitarlas y que también la gente no se acostumbre a saber absolutamente todo, porque más información innecesaria das sobre la vida personal en este caso, más opciones das a la gente de que opine sobre tu rendimiento, sobre que al final no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, si alguien rinde más o menos, no va a ser porque haya publicado una foto o porque haya hecho algo X día. O sea, al final esto es muy relativo e incide en muchísimas cosas. Pero evitar ciertas cosas de la vida personal, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque no sabemos quién lo va a ver luego y cuánto nos puede dañar. Y también hay una parte que considero que es básica y es cuando uno decide cómo hacer uso de sus redes, tener muy claro que ni política, ni conflictos, cualquier cosa que pueda dar lugar a discusión, que no es del todo justo, pero al final estás representando a tus patrocinadores, estás representando a tu equipo, o sea, implícitamente los mensajes que mandes como piloto o como deportista, también llevan un poco pues todo eso detrás. Entonces, evidentemente, pues no lo sé. Cosas de apoyo humano, sin ninguna duda. Cuando por desgracia fallece alguien importante, cosas así, ese apoyo sí, pero si ya entramos en política o en gente o entidades un poco más delicadas, yo todo eso lo evitaría. Todo eso lo evitaría porque de nuevo van a ser como características que luego puedan dar lugar a señalar y eso no nos interesa. ¿Vale? Y nada, pues es evidentemente pues lo que decía antes, fiesta, alcohol, no sé qué, no, cero. No hace falta compartirlo, no hace falta que lo vea nadie. Y los móviles en silencio, parados y en modo avión en esas situaciones porque no es necesario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver. ¿Necesario tener una periodicidad para publicar algo? No necesariamente. Depende. Si el objetivo es ganar seguidores y subir el alcance, sí. Yo diría que unas 4 veces por semana y las stories de manera regular.
que, por ejemplo, en invierno, cuando no hay contenido, cuando no hay, o sea, yo hablo de invierno funcionando según temporadas, ¿no? O sea, los periodos en los que no hay actividad deportiva, pues si no se publica con tanta periodicidad, no pasa nada. O sea, no se marca tantísimo la diferencia en ese momento, pero una vez empieza la competición, sí, de manera diaria o día sí, día no. Eso sin ninguna duda, básicamente porque por cómo funcionan las redes es el algoritmo el que te posiciona para que te vea más personas. O sea, es que detrás de todo esto siempre hay un estudio que además va cambiando mucho. O sea, las redes, según la frecuencia con la que publicas, hace que tu perfil aparezca en potenciales seguidores y así lo va haciendo. Y a lo mejor los resultados se ven al cabo de un mes o no, pero sí, más publicas, más visibilidad tienes a nivel de posicionamiento y a más personas llega tu perfil que te puedan conocer. Y sobre todo el tema de la periodicidad, sí, publicar a diario está fantástico, eso nunca va a sobrar, nunca va a sobrar para ese objetivo. Sobre todo, ya me he perdido, no sé qué iba a decir, pero bueno, que sí, que la periodicidad es muy importante si queremos subir de seguidores, si queremos tener ese alcance. Y bueno, en los espacios de tiempo en los que no se puede, pues yo, por ejemplo, ahora en invierno, si hablo de mi perfil personal, que también lo tengo que mantener, que lo tengo bastante enfocado al trabajo y pongo algunas cosas personales, pero no tantas. Claro, yo no, o sea, si publico una vez a la semana, al final se me va muriendo, pues tengo que a lo mejor tirar de cosas antiguas y publicarlas. Eso sí, eso también está muy bien, ¿eh? Ahora lo hablaremos un poco en la estrategia de redes, pero todo lo que a lo mejor en su momento no se puede publicar, pues luego siempre hay alguna ocasión para rescatarlo. Vale, vamos a la segunda parte, que sería el contenido informativo y de calidad, ¿vale? Es un poco relacionado con lo que comentaba antes de la transparencia y demás, pero sobre todo cuando estamos en competición es muy importante mantener una regularidad de contenido, es decir, al final del día, por ejemplo, el resultado de ese entrenamiento o de esa clasificación o de esa carrera. Si, por ejemplo, ha habido algo curioso, alguna anécdota, también contarla. Y al final que el contenido que nosotros pongamos, que aporte algo. Es decir, si lo ponemos 5 horas más tarde, cuando ya ha pasado todo y todo el mundo ha hablado de ello, yo, por ejemplo, en mi caso, muchas veces me veo publicando más tarde de lo que yo querría, porque tengo muchísimo trabajo, porque cuando acaba, por ejemplo, mi sesión de entrenamientos de mis pilotos, de mi equipo, tengo que acompañarlos a las entrevistas, muchas veces estoy haciendo cosas a la vez, pero una cosa es que pues vale, no lo sé. Acá hemos quedado decimoquintos en la clasificación. Si hemos quedado decimoquintos, pues no pasa nada que lo publique inmediatamente después o al cabo de 3 horas, porque nadie se va a acordar y porque no marca la diferencia, ¿no? Pero se tiene que hacer. Pero si algo va muy bien o muy mal, la inmediatez a la hora de publicar es importante. Y sobre todo que sea un contenido de calidad, que expliques qué ha ocurrido. Yo ahora os estoy hablando desde el punto de vista de piloto, ¿eh? Desde el punto de vista de equipo, a veces no hay que dar tantísimos detalles, hay que saber mantener un poco la línea o luego al final cada equipo tiene sus normas. Esto yo lo veo mucho en el mundial. Yo represento una marca japonesa, mi equipo trabajamos con Honda, entonces los japoneses tienen un perfil muy estricto. Por ejemplo, no puedo generalizar, pero Ducati, marca italiana, el carácter es diferente, ¿no? Es como más libre. Entonces, a lo mejor pueden jugar más con ciertas cosas. Al final, eso ya son los secretos de cada uno, digamos, o las normas de cada uno, de cada equipo. Pero sobre todo eso, hay que aportar algo. Evidentemente, no todos los días, a todas horas, pero que sea un contenido, pues, una foto o un vídeo de buena calidad, adaptado a las medidas de la red social en la que estemos publicando. A día de hoy, y por lo que está evolucionando, Instagram se lo está comiendo todo, a través de ahora los hilitos que podemos publicar, que están como un poco medio desbancando a Twitter. Facebook sigue ahí, hay veces que dispara mucho y otras veces no tanto. TikTok está disparadísimo, pero hay que saber, hay que tener mucho cuidado también con TikTok. Hay que, bueno, básicamente las herramientas que nos ofrecen las redes sociales están siempre en constante evolución y cambio y hay que ir analizando y viendo cómo se van desenvolviendo para adaptarnos. Yo, insisto, empecé en 2019 como jefa de prensa, no hace tanto tiempo, no han pasado tantísimos años y es que no existían los reels, vídeos, era muy difícil subir un vídeo, las stories tardaban la vida y las fotos eran lo único que tiraba. Y ahora
más vídeos publiques mejor, más impacto tiene, más visibilidad, etc, etc. Twitter se ha convertido también, o sea, ahí es puro en nuestro caso es solo informativo, porque también hay mucho hater, o sea, es que es realmente una vorágine de información y hay que saber usarlo de manera adecuada. Yo recomiendo que ante la duda, si algo puede crear polémica, pues que no se ponga. Hay una parte, o sea, y luego esto no lo, que sobre todo que no lo apliquéis a la vida personal. En la vida personal cada uno puede hacer lo que quiera, pero en el momento en el que lo haces en nombre de, pues piénsatelo dos veces. Y algo que es muy importante es estar al día de las tendencias. Pues es decir, si ahora funciona hacer este contenido, porque lo hacen, no lo sé, todos los futbolistas de primera división hacen esto y lo va haciendo todo el mundo, no sé, pues unirse a las tendencias. Eso es simplemente ir viendo y cogiendo inspiración y demás. Y interactuar con el público. Esta es una de las partes que a veces da, bueno, a veces no, que muchas veces pues a lo mejor da como un poco más de pereza o no se sabe qué decir o qué hacer, pero aparte de que a nivel de algoritmo también es importante porque luego para el posicionamiento más escribes, más interactúas con la aplicación, mejor va, pero cuando tú interactúas con el público, al final te estás acercando y eso te está generando un vínculo de confianza. Y eso es muy importante porque al final en estos deportes también uno se debe un poco al público. Entonces, pues aunque sea contestar un comentario con un emoji o poner like a todo lo que se pueda, todo eso es muy importante. Contestar mensajes, esa es quizás la parte que a veces da como un poco más de... A mí, por ejemplo, me cuesta, hay días que me cuesta un montón y a veces que contesto súper tarde o que veo mensajes que se me han quedado caducados y así, pero si se tiene tiempo, pues está bien, eso está bien. Recomiendo, no sé si se puede, no sé si está al alcance, pero sobre todo para equipos o para el piloto, si es joven, bueno, incluso si es joven, que haya alguien de confianza o alguien contratado que pueda llevar las redes, es lo ideal. Es lo ideal porque se dedica solo a eso y alguna cosa más, no lo sé. Pero también, ojo, esto no lo tengo aquí porque no forma parte de la gestión de redes, sería un poco más de coaching, entre comillas, pero es muy importante tener en cuenta una cosa. Los deportistas de antes, de hace, no lo sé, los que estaban en auge hace 20 años, no tenían acceso a la información como lo tienen los deportistas de ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente, yo no puedo dar fe de ello 100% porque yo era muy pequeña o porque no había nacido, pero el periodista escribía en una publicación y el deportista lo veía a posteriori o no lo veía, lo que se había dicho o lo que se había escrito. ¿Qué pasa? Ahora, solo cogiendo el teléfono, un deportista puede ver enseguida todo lo que se está hablando de él, porque alguien lo ha publicado, porque se lo ha puesto en Twitter, porque han puesto una foto, lo que sea. Eso, a nivel psicológico, también afecta. Lo digan o no lo digan, esos son inputs que se te quedan aquí. En un fin de semana de competición, lo mejor es que el deportista se quite las redes. No digo que se quite el móvil, no digo que lo abandone, porque también es irreal a día de hoy, 2024, decir, no, el móvil no lo mires en 5 días o en 4 días, ¿vale? Y si alguien del equipo te tiene que decir algo, si tus padres, que no, eso es irreal, pero las redes sí que puedes eliminar la aplicación. O sea, menos acceso tengas a cualquier cosa que te pueda afectar, que digas, no, o sea, y también que nadie se crea esto de, no, a mí no me afecta, no, a mí me da igual, no, a mí no, eso que no se lo crea nadie, porque todo lo que oímos, todo lo que leemos, queramos o no, se nos queda dentro, inconsciente o conscientemente. Entonces, básico, para mí, limitar muchísimo el acceso a redes en fines de semana de alto rendimiento, bueno, digo fines de semana basándome en lo mío, pero no lo sé, o un lunes de competición, lo que sea, porque ya no existe eso de no, a mí no me afecta o que no se enteran de nada. O sea, al final no, tenemos también que tener en cuenta que cada vez son más jóvenes, que no dejan de ser personas con sus inseguridades, con sus dudas, y si algo se queda en la cabeza, pues eso son décimas al final. Parece que no, pero todo afecta, o antes de subirse a la moto, toda la presión que pueda sentir uno. Es que eso, todos los factores que simplemente ya no digo que tengan que aportar algo positivo, no siempre todo lo que hay alrededor, pero simplemente si aporta nada, pues fuera. Y esto se aplica a redes o a personas tóxicas o a lo que sea. O sea, esto ya es que sería para otra sesión de otra temática, pero es algo a tener muy, muy en cuenta. Y precisamente en redes hay mucho anonimato y las carga el diablo, entonces es importante también tener eso en cuenta, desde mi punto de vista.
Y la tercera parte de la sesión, sí, a ver si hay alguna pregunta más. A ver. No, a mí no me sale nada más. Algo que es básico y es importante, aunque no se pueda cumplir siempre, es establecer un plan, una estrategia de comunicación a través de redes. Este plan puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser a 3 meses, cada uno con sus objetivos, pero es importante tener claro qué hilo conductor quiero seguir, qué quiero comunicar, con qué frecuencia, qué tipo de contenido voy a aplicar según los días, algún directo, algún vídeo específico de algo, necesito hacer un rodaje de vídeo de esto que voy a hacer en tal semana. Todas esas cosas también son muy importantes porque al final, cuando uno está en competición, hay cosas que son inmediatas y que no se pueden planificar, las cosas que van sucediendo en el momento, que evidentemente no se saben hasta que no empieza, ¿no? Pero sí que es cierto que pues, se pueden hacer secciones de contenido antes de que empiece pues una competición. Y se pueden hacer, pues no lo sé, todos los martes esto, todos los sábados esto, o cada vez que vamos a este sitio queremos dar a conocer este tema. Yo, por ejemplo, soy la primera que muchas veces no consigo cumplir todos los objetivos que tendría marcados, pero porque no me dedico solo a redes. Entonces, yo cada fin de semana al final tengo que saber ver dónde está el foco de importancia según lo que haya ocurrido y entonces dedico mis energías bueno, ya no es mis energías, es mi tiempo, a una cosa u otra. Porque esto, bueno, esto es una cosa con la que yo tengo que lidiar, que tengo todos los minutos prácticamente hilados, entonces hay veces que las redes pues no se puede hacer tantísimo contenido como yo querría, las ideas son infinitas y hay muchísimas, a día de hoy os recomiendo que en internet esto se puede ver fácilmente, pero hay un montón de aplicaciones para edición de vídeo, para retoque de fotos, incluso Pinterest o Canva para coger inspiración. En TikTok también hay muchísimas plantillas, Instagram ofrece plantillas. O sea, ahora hay muchísimas cosas al alcance. También hay muchísimas cuentas de personas que se dedican solo a ideas para stories, ideas para publicaciones, ideas para vídeos. O sea, es decir, la inspiración que al final es copiar sí y no, porque, bueno, al final todo, o sea, incluso los formatos que vemos en televisión de informativos, de deportes o de lo que sea, ¿no? Siempre se emula a otro análogo. Entonces, tenemos muchísimos recursos al abasto, a nuestro alcance, perdón, eh, de manera gratuita. Entonces, yo, si alguien necesita alguna aplicación o quiere saber el nombre de alguna, me lo podéis preguntar por aquí, si hay alguna duda en concreto, pero de manera gratuita y sin gastar nada, se puede hacer contenido de mucho valor. Hay que invertir tiempo, hay que tener creatividad, hay que buscar el momento de inspiración. A veces vemos un vídeo de 5 segundos y a lo mejor la persona se ha estado media hora o una hora o 3 días buscando cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, ahora me gusta, ahora no me gusta. Pero no hay que descuidar esa parte. Y en YouTube, por ejemplo, también hay muchísimos tutoriales que te enseñan cómo crear ciertos contenidos. Entonces, eso es algo también que implica el reciclarse y el estar siempre un poco al día. Para las personas que quizá no le gustan tanto pues, los teléfonos, el ordenador y las tecnologías en este sentido, tener a alguien que sí que sea, pues a lo mejor más resuelto en estos temas, pues es de ayuda. Y creo que no me estoy dejando nada de lo que yo quería comentar sobre la gestión de redes. Ya he tocado todos los puntos. ¿Tenemos dudas por aquí? Si quieres, hagamos una ronda de preguntas. Irene, Sí. entonces los asistentes, por favor, si tienen alguna pregunta específica, le dan la opción de levantar la mano, le encendemos el micrófono para que pueda preguntar. Irene les irá respondiendo uno a uno. Hola, hola, yo tengo una pregunta. Hola. Jaime por acá de Chile. Te quería consultar cómo influyen los hashtags en las publicaciones y cómo se Los usan, hashtags, cómo lo perdón. podemos optimizar. Vale. Los hashtags hay que tener mucho cuidado con no poner demasiados.
¿vale? Muchísimos no va a tener ningún impacto. Nosotros, por ejemplo, hablo de lo que yo más he visto que funciona. Es mejor usar 4 o 5 y siempre los mismos que usar, no lo sé, 20 o los que quepan en la cajita de Instagram o de la publicación que sea. Porque además, otra cosa que hay que tener en cuenta es cuando usamos un hashtag que es muy, muy, muy común. Cuando es muy común, a nivel de posicionamiento, nuestra información va a quedar muy por detrás. En cambio, si usamos hashtags que son como más reducidos, o sea, por ejemplo, entre Happy Life y a lo mejor, no lo sé, My Day, me lo estoy inventando, pero más genéricos sean, menos útiles van a ser. Entonces, si nos ceñimos siempre a un formato, por ejemplo, pongo el caso práctico de mi equipo. Yo siempre usamos LCR, que es el nombre del equipo. Si hay una sección específica de un contenido nuestro, ese hashtag, que en este, por ejemplo, no lo sé, LCR Family, cuando ponemos algo de personas del equipo, ¿no? Luego, el gran premio en el que estamos, que yo no sé esto si en todas las competiciones, por ejemplo, lo usáis, pero es muy importante si estamos, no lo sé, en X competición, en X país, poner el nombre de la competición como hashtag, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, cuando vamos a Argentina, Argentina GP, y siempre la primera en mayúscula y GP en mayúscula también, ¿no? Mantener ese formato. Y luego, por ejemplo, el dorsal de los pilotos. Hay que mantenerlo. Y entonces, luego, cuando va pasando el tiempo, si alguien quiere ir a esta carrera en concreto o a este momento o a este equipo, sí que lo encontrará. Pero si caemos en el error de usar hashtags muy genéricos, nuestro contenido se va a perder. No va a tener el mismo impacto. Tienes razón, Irene, y me gustaría adicionar algo a lo que estabas diciendo, Sí. específicamente a Instagram. En Instagram el tema de los hashtags ya no está funcionando tanto por el tema de un cambio en el algoritmo. Es más Ujú. importante el copy o el texto que pones Sí, para tu imagen, porque eso el algoritmo lo identifica de mejor forma. Entonces es donde cobra importancia que lo que redactamos tiene bastante valor al momento de publicar una imagen en Instagram específicamente. No es tanto llenar con los 30 hashtags que recibe, exacto. porque ya el algoritmo no lo está teniendo en cuenta. Y es Que llame la un... atención el copy, exacto. Exacto. Y lo que tú decías hace un momento es muy importante. Hoy en día el contenido que se está haciendo más orgánico y que llega a más personas es el que se identifica como más humano. Es donde te Ujú. muestras más como eres realmente con la transparencia y conectas con la gente desde lo cotidiano. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Sin ninguna duda, al final es lo que todo el mundo quiere ver, porque es algo que es en televisión, puede ver la competición, no lo sé, en un perfil institucional puede ver las fotos de, pues eso, más puramente deportivas, pero el acceso como a la vida de lo que hay detrás solo lo puede ofrecer o el deportista o el equipo en ciertas situaciones. Entonces eso es importante, jugando con esos límites que comentábamos antes, porque a veces uno actúa con toda la buena bondad, pero nunca se sabe quién va a recibir ese contenido, entonces hay que tener cuidado. Gracias, Irene. ¿Alguien más tiene una pregunta o entraremos ya a una parte para culminar en la cual le haríamos unas consultas de parte de FEM Latinoamérica a Irene para pues poder ahondar un poco más en algunos temas? Si Ujú. alguno de los asistentes tiene alguna otra pregunta, por favor, indíquenos para que tenga la palabra y así Irene pueda responder. Hola, buenas. John Hola, Guerra de Chile. Hola Irene. hola, un placer. Una pregunta para ti. Bueno, agradezco primero que todo la charla que estás dando acerca de las redes sociales. Hoy en día sabemos que es muy importante la red social en nuestra vida cotidiana, laboral o deportiva. Em, es respecto a la cantidad de contenidos que subes en la semana. Hablabas de que tenías planificación al respecto, pero ¿tú Sí. encuentras algún horario o día en particular que sea como importante o clave para poder que tu publicación tenga efecto en lo que quieras mostrar? Yo, por el impacto que he analizado en mis redes, por ejemplo, publicar por la mañana me funciona mejor, a primera hora, no digo, o sea, solemos publicar entre las 9 y las 11 funciona mejor, por ejemplo, ¿eh? Sí que es cierto que o sea, por ejemplo, en el perfil de mi equipo, tenemos sobre todo aficionados de la parte de Asia y por Europa.
Pero cuando estamos en Asia, yo tengo que publicar en horario de Asia y tampoco no tiene tanto impacto. Pero no puedo caer en el error de publicar muchas, o sea, horas más tarde porque se están levantando en Europa, ¿no? Entonces ahí los números no los puedo tener en cuenta. Pero sí que he visto también que los fines de semana de no competición, el contenido, a no ser que sea algo muy concreto, muy gracioso, muy bueno o muy bonito, no tiene tanto impacto. Entonces, de lunes a viernes y por la mañana. Hay veces que publico a lo mejor como a horas, esto lo hago cuando no hay competición ni nada, a lo mejor publico a horas raras para ver cómo funciona, ¿no? Y a lo mejor hay días que funciona muy bien por lo que sea y otros días que esa misma hora que un día me ha funcionado bien, no. O sea, no es ciencia, entre comillas. Yo más o menos me voy moviendo pues según la época del año, según si llega carrera o no. Es que hay como muchas cosas a tener en cuenta. Yo recomiendo hacer pruebas. Tampoco hacer pruebas eternamente, pero intentar decir, vale, pues esta semana voy a publicar por la mañana o a mediodía. O sea, yo también me muevo un poco con, vale, la gente antes de entrar a trabajar o cuando está en una pausa o cuando mira el móvil, cuando está comiendo, porque luego a lo mejor antes de irse a dormir pues está viendo la tele. A veces estos razonamientos ayudan un poco. Al final, la mayoría de usuarios somos gente, o sea, casi todo el mundo, ¿no? Que nos movemos en esto, usamos las redes. ¿Y cuándo las usamos más? Pues un poco intentar analizarlo de esa manera. Bien, muchas gracias. Una competición, mira, lo tengo aquí delante. Una competición que termina el domingo, es importante publicar los resultados el domingo, sin duda, o puedes publicarlo el lunes. Mira, aquí voy a poner un ejemplo. El comunicado, si por lo que sea estás en otro país del mundo, eso me pasa. Yo a veces estoy en. Yo necesito la tecnología 100% y a veces estoy en muchos países en los que la tecnología no me acompaña o peta el sistema, ¿no? Entonces, si un comunicado, mientras no se haya hecho podio, lo tienes que publicar el lunes por la mañana, no pasa absolutamente nada. Ahora, resultados en redes, yo recomiendo el mismo domingo, antes de la hora de cenar, si se puede. Si ha sido un resultadón, enseguida el domingo. O sea, cuando hay un resultado de podio o no lo sé, un top 4, top 5, cuál que es el mejor resultado de la temporada, por ejemplo, hazlo enseguida, porque es cuando más se va a hablar de eso, se va a estar hablando de ese tema. Si el resultado es un resultado normalito o malo, con que lo hagas antes de ir a dormir ese domingo ya va bien, entre comillas. Pero yo un lunes no lo recomiendo. Muy buenas tardes. Hola. Mira, soy Mario González, conocido en las redes sociales como el Zumbambico de Colombia, y mi Sí. pregunta es la siguiente. Mis redes sociales son muy fuertes, y yo lo que hago es mirar mucho las estadísticas para saber a qué horas publicar y todo, porque dependiendo de mis seguidores y a qué horas ellos están pendientes de mí, así mismo yo lanzo las publicaciones a diario. Pero en las carreras aquí en Colombia me ha pasado muchísimo que cuando llego a la pista, los pilotos o mis rivales, por así decirlo, están mal conmigo. O sea, yo nunca hablo en mis redes mal de ninguno, de nadie, nunca hago nada en contra de ellos. Antes me alegra mucho competir contra pilotos tan buenos que hay aquí, pero mis seguidores son ¿cómo se dice? Tan fans que van a las redes de ellos y escriben cosas por mí, pero yo nunca les digo que lo hagan. Y no he Vale. podido hacer que mis compañeros pilotos entiendan que eso se sale de mis manos, se sale de mi control. ¿Sí me entiendes? Por Sí, ejemplo, que me diga que yo nunca he dicho ser el mejor. Yo espero los resultados con mis trofeos y con las cosas que he ganado, pero mis seguidores sí van hasta allá y les dicen, es que Mario es mejor, el Zumbambico es mejor y tal, y después me la montan a mí como si yo mandara a la gente a hacer eso. Yo quisiera saber cómo puedo controlar eso o de qué manera crees tú que pueda yo hacer a que ver, ellos entiendan aquí que eso no lo puedo miraré controlar. luego miraré tu perfil, porque ahora tengo curiosidad. Yo aquí, o sea, desde la ignorancia te recomiendo lo siguiente. Pero esto es una opinión mía personal por cómo actuaría yo. Entonces ya no sé si tú puedes jugar con eso. Pero Vale, en primer lugar, el problema lo tienen los rivales si se ofenden de esa manera y se la toman contigo, se lo tendrían que tomar con esos seguidores que dicen esas cosas. O sea, pero eso se escapa de tu control. Entonces, eso ya tú solo puedes controlar cómo reaccionas a eso, ¿no? Entonces yo te diría, puedes hacer una story o un vídeo enfocado a tus seguidores en el que tú digas, oye, yo estoy en una competición, me divierto luchando contra mis rivales. Creo que el respeto está por encima de cualquier cosa, igual que yo respeto a mis rivales, os pido que vosotros también los respetéis.
porque eso no va con mi persona, por ejemplo, y no te conozco, no sé nada, ¿eh? Pero un discurso del estilo yo creo que es adecuado, porque te da buena imagen a ti y quizá hace pensar a más de un seguidor, porque al final el deporte es respeto también, desde mi punto de vista. Entonces, pues no está bien. Y también yo lo he vivido en varias carreras cuando se abuchea a un piloto, ¿no? O cuando un piloto se cae y los fans no gusta. Entonces, si tú ejerces tu deporte con respeto, pues tus seguidores deberían también tener ese respeto hacia los demás. No sé cómo te parece esto, pero yo creo que... Porque evidentemente no vas a hacer o sea, evidentemente no queda bien si haces un vídeo a tus rivales y les dices, oye, rivales, no os ofendáis, que no es cosa mía. Yo creo que si lo haces a tus seguidores, y es más, incluso a nivel de imagen, puede ser algo positivo, que los seguidores digan, ostras, esto es de champion, creo yo. Ahí estás tocando un muy buen tema, Irene, con el ejemplo que se acaba de citar, y es que yo mismo soy el que genero las pautas para las personas que me siguen, y allí es donde radica la responsabilidad que tengo con lo que digo, cómo lo digo, la forma en que lo manifiesto, es encontrar las palabras exactas porque pueden generar o suscitar ambientes que no son tan saludables para el deporte. Es Claro. donde debemos entrar a ver qué tan profesionales nos hacemos para cada uno de esos pasos, qué tan profesionales nos hacemos para ese contenido que vamos a entregarle a otros y qué tan responsables somos de lo que le estamos mostrando a la gente o al fanático como tal, que pues vive de muchas emociones, pero a la vez nosotros podemos ser una herramienta de encauzar esas Claro, emociones para lo positivo y hacer crecer el deporte y hacer que más fanáticos lleguen y claro. no que se vean en el lado negativo y se susciten este tipo de cosas como el ejemplo que nos acaban de dar. Porque además, puntualizo, él acaba de decir que sus rivales están como a malas, entre comillas, ¿no? O sea, esas acciones están afectando que cuando él llega a una competición, y que corrígeme si me equivoco, cuando llegas a una competición, tú notas que tus rivales están, por esto de las redes, ya están así contigo. Cuando, vale, es obvio que un rival no va a ser tu mejor amigo, pero yo conozco pilotos que son muy amigos entre ellos y que luego en la pista, pues la ley del más fuerte, está claro, ¿no? Pero al final este tipo de competiciones implican muchísimas horas, implican muchísimos desplazamientos y muchísimas vivencias. Y a nadie le gusta estar en un ambiente hostil. Entonces, o sea, yo no digo hostil, estoy exagerando quizá, ¿no? Pero es muy importante, o sea, si tú llegas a un sitio y ves una sonrisa en lugar de alguien que te gira la cara, es que ese efecto es distinto. O sea, ya tu cuerpo lo recibe de una manera y tu cerebro lo recibe de una manera o de otra. Entonces, si esas acciones no han dependido de ti, sí que puedes lanzar un mensaje en plan, oye, me llega el teléfono, un segundo, perdonad. Un segundo, por favor, ya Disculpad, continuamos. disculpad, esto no lo puedo controlar. Al final, Tranquilo, Irene, continúa. hay que controlar, así no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí esa reacción. Eso hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer Sí, algo ahí. y hay un tema importante con lo que dices, y es que cada deportista o cada personaje, por así llamarlo, en la red social, usa sus estrategias propias para adquirir seguidores, para adquirir más views, para generar polémica, para generar problema. O sea, eso más allá de ver cómo me afecta lo que están haciendo los otros, es qué responsabilidad tengo yo en lo que está sucediendo y qué es lo que yo estoy haciendo para generar mis contenidos y hasta dónde estoy generando también cosas. Entonces es más un término de responsabilidades y no de estar viendo qué hace el otro o estar pasándonos a un papel o al otro, ya sea de victimario o de víctima, sino es más de ser consecuentes y congruentes con lo que estamos queriendo comunicar y qué Exacto, tipo eso es de básico. ecosistema, qué tipo de ecosistema estamos generando alrededor nuestro, porque ahí es donde ya repercute. Si yo creo, digamos, algo de escándalo alrededor mío, pues ¿qué puedo esperar? Pero si creo algo que sea de construcción, que sea integral, pues en repercusión eso es lo que va a llegar. Y hay muchos casos en las redes de muchos deportistas, y yo creo que tú lo has vivido desde tantas experiencias de equipos, en los que el piloto es muy polémico, pero de la forma en que lo maneja
de eso depende también los comentarios o lo que se suscite alrededor de ellos. También voy a decir algo que está relacionado con esto. Cuando se genera este ambiente, si la comunicación que ejercemos tiene que ver con todo esto que estás comentando, Javier, si un día en pista se comete un error, van a ir a por ti. O sea, todo ese ambiente que se genera alrededor no es nada favorable para luego las circunstancias. O sea, mientras se puede estar en la cima, es muy fácil echar mano de todo eso. Pero si la comunicación que nosotros ejercemos es siempre ahí, pues o polémica o analizando y ciertas actuaciones que a lo mejor no son adecuadas o lo que sea, o sea, ahora quizás estoy siendo extremista, ¿no? Pero por poner todas las opciones, cuando eso ocurre, luego si en algún día de competición hay un error, la prensa y los demás van a ir a por ti, porque también van a basarse en es que actúas así, es que dices esto o creas polémicas, es decir, hay que tener muchísimo cuidado con eso, muchísimo, porque no sabemos cuándo nos puede hacer el efecto boomerang. Correcto, Irene. Vamos a ver si hay Muchas algo. gracias. Acá estaba otra pregunta en el chat que decía que si hacer pauta a un video o post de fotos con resultados estaría bien hecho. Yo creo que sí. Mantener una sección, o sea, esto que me entiendo que es como hacer alguna plantilla para resultados, ¿no? Yo eso siempre lo he intentado ejercer, hay veces que nos ha funcionado mejor o peor. Es algo también medio delicado a nivel de impacto cuando se añade una gráfica, hay veces que va muy bien, otras veces que no, no sé por qué, pero sí, como idea para, como una sección fija para resultados, yo sí que lo veo adecuado, porque además sitúa muy rápido lo que estás viendo. Gracias, Irene. ¿Alguien más tiene preguntas o vamos, como les decía, a la última parte en donde ya por parte de FEM Latinoamérica realizamos una interacción pues para ahondar un poco más en algunos temas que sean un poco más generales a nivel del continente? Por favor, si alguien tiene más una pregunta o si no, vamos con la parte que les indico, porque esta es la primera de varias sesiones que tendremos con Irene de muchos temas de esto de comunicación, para aprovechar pues alguien que de primera mano lo ha vivido durante un poco más de una década y que tiene mucha experiencia en este tema. Bueno, Irene, creo que hasta ahí llega el tema de los invitados. Gracias por conectarse. Vamos ahora con unas preguntas rápidas por parte nuestra. Vamos a Vamos. ir entonces, Irene, ahora. Se gestiona mucho alrededor del continente en las redes sociales de los pilotos, se busca que lleguen cada vez a más personas, a más seguidores, y se gestiona mucho a través de la publicidad, de los ads. ¿Qué tan Ujú. conveniente es hacerlo a través de esa publicidad o es mejor hacerlo orgánico? Sin ninguna duda es mejor el contenido cuando es orgánico. Ahora bien, si se trata de a lo mejor impulsar un contenido específico que haya un poco una razón comercial detrás, es decir, específico para buscar un patrocinador o para contentar un patrocinador, por ejemplo, o para llegar a un público específico, sí que lo recomiendo, pero de manera puntual y no reiterada. ¿Qué ocurre? Que cuando uno, esto volvemos a lo mismo, no es ciencia, pero cuando uno cae en las compras a través de los ads, digamos que de alguna manera el algoritmo ya detecta que eso es una tendencia y entonces a lo mejor no te posiciona tanto porque como ya has pagado otras veces, pero esto es algo que también va cambiando. Yo sí que lo veo favorable cuando se trata de, por ejemplo, no lo sé, en una ciudad en concreto, porque hay estos patrocinadores, queremos que nuestro contenido se vea. Pues se geolocaliza de esta manera, se invierte algo de dinero y mal no va a hacer. Mientras se haga de manera controlada, puede ayudar. Pero, insisto, en contenido muy específico, no de manera habitual. Esto es lo que yo he podido ver. Gracias, Irene. Hay siempre una premura por parte de los pilotos en Latinoamérica y es de buscar o conseguir esos patrocinios, Ujú. que pues muchas veces por la falta de información, por la falta de conocimiento del propio deportista, la falta de formación más bien, no les es fácil a llegar a esas marcas o llegar a alguien que los pueda apoyar
Y pues no solo se ve a la escala del que está iniciando, sino pues tú sabes que también en las grandes esferas se vive y se vive muy tenso el tema porque pues es un deporte con bastantes costos. ¿Qué recomendación le darías a quien inicia en el motociclismo o que ya tiene algunos pinos o argumentos para venderle alguna marca a su proyecto deportivo para que se acerque a la marca? ¿Cuál sería la mejor forma que él tiene para hacerlo? Desde lo que yo he podido, este no es mi campo, pero por lo que yo he podido analizar y ver, y también en mi equipo, como las personas que se dedican a patrocinio lo que hacen es, en primer lugar, hay que tener una presentación actualizada y lo mejor hecha posible dentro de las capacidades de cada uno, de los recursos, sobre la trayectoria. La trayectoria, explicación de la competición y luego qué se puede ofrecer a través de ese patrocinio. Es decir, una empresa va a invertir en ti, ¿tú qué le vas a ofrecer? Le vas a ofrecer visibilidad en redes de tal manera. Le vas a ofrecer pues tu presencia en eventos con clientes importantes de esta empresa, ¿no? Pues no lo sé, si soy una empresa, no lo sé, de recambios y tengo una vez al año una cena con 10 personas muy importantes para mi empresa, pues a lo mejor que el piloto esté presente en esos eventos. O te puedo ofrecer una firma de autógrafos o no lo sé. Siempre tiene que ser como ese cambio, ¿no? Pero delimitar muy bien qué es lo que puede ganar esa empresa a través del patrocinio. Y luego esto es cero mi tema y no lo sé a nivel actual, pero siempre a nivel de inversión hay una parte que se recupera o que luego es menos a nivel de impuestos, algo así, y eso sé que es algo que también va cambiando. O sea, no solo pedir el patrocinio, sino, vale, empresa tal va a hacer esta inversión en mí o en mi equipo, pero a cambio esto y esto. Digamos que la presentación es muy importante y luego cumplir con esas pautas. Sí, o sea, en síntesis sería primero, antes de preocuparme qué me va a dar esa empresa o ese ¿Qué puedo patrocinador, ofrecer? ¿qué es lo que voy a ofrecer? ¿Cuál es la Ujú. base de lo que voy a solicitar? ¿O qué estoy entregando yo como producto, como una Exacto. marca personal, un deportista? ¿Qué puedo ofrecer y hasta qué punto puedo llegar? Sí. Había una pregunta, todavía no la han formulado, estamos pendientes, pero bueno, continuando con estas preguntas generales, Irene, ¿qué puede facilitarle más a un deportista en cuanto a comunicación? ¿Estar dentro de una agremiación, como tal que haya alguien que se encargue de focalizar esos contenidos, o hacerlo de forma independiente? ¿Qué le puede asegurar llegar a un mayor alcance? Sin duda que se lo lleve a alguien experto en la materia o que se le dé bien. Luego también hay casos de pilotos, yo conozco algunos que les encantan las redes, que se lo pasan bien y que saben usarlas bien. Entonces, si uno es responsable y sabe cómo hacerlo y no le quita muchísimas horas, vale. O incluso esta simbiosis. Yo tengo a alguien de mi confianza o una persona que he contratado o que me ayuda con redes, pero yo también tengo acceso. Está claro que, puesto que el trabajo del piloto no es dedicarse a las redes, si hay alguien detrás apoyando estos movimientos y que lo pueda hacer con frecuencia, es mucho mejor, porque volvemos a lo que contábamos antes, al final se están convirtiendo en un trabajo. O se tiene alguien de mucha confianza que le dice, sí, yo te paso las fotos al final del día, o no lo sé, o se encuentra ahí ese equilibrio, pero es mucho más fácil que haya alguien. A veces es la propia hermana o el mejor amigo o el asistente, cosas así. A veces puede ser alguien de tu entorno que, pues mira, le guste, se le dé bien y te eche una mano. Sin ir tan lejos, en el caso de Peco, que muchas veces le suplía esta función, era su hermana, que era su Sí, asistente en temporadas anteriores. Entonces, lo que sí, tú dices sí, cobra sí, una sí, sí. mayor validez. Irene, una pregunta. En este momento, eh, por parte de muchos pilotos en Latinoamérica, em, se presenta o se suscita la inquietud de cuáles son las bases que deben tener cuando crean su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, su cuenta de TikTok. ¿Cuál es el parámetro principal o los tres parámetros que tendrías en cuenta cuando se vaya a crear esa cuenta, que salga desde ceros, para que lo hagan de la mejor forma desde el arranque? Si lo creas de cero, en el espacio de tu biografía tienes que explicar a qué te dedicas. Tienes que saber que lo tienes que enfocar sobre todo a tu trabajo, a tu manera de vivir o a tu sueño, porque según la edad que tenga el piloto, pues a lo mejor es un sueño en construcción, ¿no? Me ha gustado esto de un sueño en construcción.
tener muy claro hacia dónde va orientado y sobre todo mantener un poco una línea. Es que es muy importante, o sea, no el hilo conductor ya, sino un día no puedes poner algo de un tema que no tiene nada que ver y al día siguiente otra cosa. O sea, mantener una línea sin ninguna duda. Y si decides, por ejemplo, ocultar toda tu vida personal, ocúltala, toda, siempre. Pero sí, una buena presentación, regularidad en las publicaciones y una línea a seguir. Y si empiezas de cero, pues en primer lugar te presentas. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde quieres llegar? E ir desgranando también, pues ir explicando un poco cosas de cada uno. Pues mira, no lo sé. Un día publicas que hace 2 años gané este campeonato en no sé dónde. Y al día siguiente, pues no lo sé, haces un recap de tus mejores carreras. Y vas aportando toda la parte, si empiezas de cero, toda la parte bonita que hayas conseguido, porque si te has caído 85 veces no hace falta que lo pongas, que a lo mejor ningún equipo querrá, ¿no? Pero todos tus éxitos, pues vuelve a compartirlos. Yo de vez en cuando, por ejemplo, y no soy deportista y no nada, pero yo durante muchos años era intérprete simultánea en televisión de MotoGP, pues muchas veces recupero un vídeo y lo cuelgo en stories, porque no lo sé, pues fui voz de Valentino Rossi, de Dovizioso, de cuando se retiró Pedrosa, de Marc Márquez muchas veces, y eso al final dices, ostras, pues es algo bueno que he hecho y que puede caer en el olvido o para los nuevos seguidores que no lo sepan. Gracias, Irene. Hay una pregunta pendiente que teníamos acá y dice, ¿es recomendable inflar las cuentas con todo este tema de comprar seguidores y comprar likes como muchos lo hacen? ¿Esto ayuda al alcance o es mejor el No. crecimiento orgánico? Se nota enseguida cuando hay seguidores y likes comprados, porque tú ves una publicación con 300 likes en una cuenta de 400.000 seguidores. Entonces eso no cuadra. O una cuenta de 5.000 seguidores que de golpe una publicación tiene 25.000 likes. Sí, un día se te puede haber hecho viral un vídeo por casualidad, pero eso no funciona así. Entonces, el comprar likes y el comprar seguidores se ve enseguida y no lleva a ningún sitio. Porque si tú, un patrocinador, te quiere porque tienes esos 300.000 seguidores comprados, luego todo lo que publiques no va a tener el impacto real de 300.000 seguidores, entonces no va a servir de nada. O sea, al final eso es un escaparate vacío. Entonces, es mejor poco y de calidad que mucho y falso. Gracias, Irene. Y desde Argentina, nuestro amigo Mario Villalobos estaba levantando la mano. Mario, cuéntanos qué inquietud tenías o qué nos ibas a decir. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a todos los que se han conectado. Te saludo, Irene. Mi Hola. pregunta está relacionada a cuánto cambió la estrategia luego que en MotoGP se incluyera la carrera sprint, porque entiendo que genera un estrés diferente a lo que era antes, ¿verdad? Dentro de la competencia. A nivel de redes, yo creo que la gente está mucho más enganchada porque hay otro contenido más. Además, esto queda feo que lo diga, pero en las carreras sprint, como es todo tan rápido y tiene que ser todo ya, que no existe, a ver, no existe. La gestión de la carrera es distinta, ¿no? Cuando la carrera del domingo tienes 25 vueltas, el piloto se gestiona diferente a cuando tiene que dar solo 12. Entonces salen todos a matar. Hay muchas caídas. Y esto es feo que lo diga, pero hay mucho más contenido a todos los niveles. Luego el podio es distinto, se generan otro tipo de dinámicas y de imágenes. Entonces, vamos todos así, tenemos muchísimo trabajo, pero el impacto es mayor sin duda, porque hay un contenido más y un contenido fuerte. Y encima es que, aunque tiene cosas bastante, pues eso de que es muy precipitado, que es mucho más estrés para los equipos y demás, sí que genera muchísimo más movimiento. Y creo que somos muchos los que lo pensamos, que a nivel de interés es mucho más interesante la sprint que al final la carrera del domingo, en algunas ocasiones. Muchísimas gracias, Irene. Un gusto. Irene, nosotros de todo lo que hemos hablado, hay muchos que son generalidades y sirven para todas las modalidades. Pero mucho ha sido enfocado también hacia el ambiente de velocidad. Y como tú sabes, nosotros manejamos diferentes modalidades que son enduro, trial, Sí. motocross. Desde tu perspectiva y conocimiento, ¿en qué crees que se debería enfocar en sus redes un piloto de velocidad, de motocross, de enduro?
o de trial, desde tu perspectiva, como para que lo puedan aplicar más a su modalidad, más allá del personaje, sino de su modalidad. Mira, voy a comentar el caso práctico porque no tengo tanta información, pero he analizado un poco fuera de la velocidad. Yo durante el año pasado, ahora ya no porque por mi trabajo ya no pude, pero llevaba la cuenta de un chico, es un español jovencito que ha corrido en el Dakar, ¿vale? Además es muy joven y lo ha hecho en su primer Dakar, hizo noveno y demás. ¿Qué pasa? Que sí que existía, por ejemplo, la cuenta del Dakar, pero luego en los campeonatos que hace a lo largo del año no existía una cuenta madre. O sea, yo tengo MotoGP y luego los equipos y los pilotos, ¿no? Pues no existía una cuenta de la competición a la que él se dedicaba. Entonces, yo recomiendo que en primer lugar exista una cuenta, ya sea en la red que sea, de la disciplina en el continente o en el país, al menos, ¿vale? Como competición. Y luego son disciplinas que a nivel de imagen generan un contenido. Sí que he detectado también que igual la presencia de fotógrafos y demás es menor, pero las imágenes que se sacan de esas competiciones, de esas carreras, son brutales. Y además, yo creo que son muy interesantes. Entonces, yo potenciaría sobre todo el tema vídeo y las imágenes que te ofrece la naturaleza y el entorno, porque eso en velocidad es mucho, es que son más aburridas las imágenes, entre comillas. O sea, no, hay adelantamientos espectaculares, pero lo que yo creo que pueden ofrecer esas competiciones, ese punto más de adrenalina y todo un poco más brusco a lo mejor, yo eso lo potenciaría muchísimo. Y si se consigue que alguien te grabe en vídeo, puede ser alguien de la familia, es que no hace falta contratar a nadie en ciertos puntos estratégicos, pues no está mal, o si a lo mejor, no sé, uno se planifica los entrenamientos y dice, vale, pues no sé, tengo 4 entrenamientos por semana, pues saca saltos, saca barro, saca cómo limpias la moto, no lo sé, todas esas cosas a mí me parece un contenido muy interesante que en otras modalidades no se puede ver. O sea, en realidad las opciones son infinitas, pero hay que tener la visión de, vale, ¿qué puedo enseñar que no estén enseñando los demás? O aunque lo hayan enseñado, pues eso, no lo sé, puedes grabar cómo le quitas barro a la rueda con una pala y eso te genera contenido. Yo aprovecharía muchísimo el entorno porque creo que es más agradecido que de lo que puede ser incluso la velocidad. Y son detalles que como no se ven tanto, alguien tiene que empezar a verlos. Pues únete al carro y hazlo. Acabas de decir algo muy cierto y se vive y yo creo que los que hemos podido estar en diferentes modalidades sabemos que es cierto. La velocidad es el mismo escenario, el Sí, asfalto, las sí, curvas, es todo lo y, mismo. exacto, y tiene una cantidad de seguidores inmensa y la gente es fanática y es la pasión y demás, pero las otras modalidades tienen herramientas que no se aprovechan y lo que acabas de decir es un tip buenísimo. No se necesita que salga el piloto hablando, no se necesita que salga diciendo algo, simplemente algo tan común como limpiar la llanta, lavar la moto, que está en una subida en el enduro y le quedó difícil ese obstáculo y subió. Sí, Entonces, son contenidos que sirven mucho. Incluso hay un ejemplo muy claro acá en Colombia con un piloto de enduro que es muy bueno, que creó una sección en TikTok y en Instagram también, y le llegan videos de caídas y lo denominó ¿Por qué se cayó el amigo? Y tiene una cantidad de consumidores claro. porque una técnica le resuelve a la gente la duda Y lo porque mantiene, y lo mantiene. exacto, Claro. y lo mantiene. Y cuando no tiene un video que le hayan enviado, que le haya llegado, coge propios videos de cuando él se ha caído Claro. y por qué se cayó él. Sí, 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 sí. Es que es tal cual. Y eso genera interés porque además es algo que no están haciendo los demás. Y es que hasta incluso, no sé, te pones el casco o cómo te abrochas las botas, ya está. O una subida a la moto, es que no hace falta muchísimo, pero todo eso va generando. Y sobre todo si se consigue y si se puede, porque, insisto, es que aquí no está, o sea, aquí cuando hacen los rally rides y demás, no hay una cuenta madre. O sea, si se puede crear esta cuenta y a partir de ahí también pues se genera visibilidad, contenido y demás. Y un poco Es, una estructura. es donde cobra importancia que los deportistas estén ligados a su federación, están aprovechando también a compartir o generar en colaboración Claro, contenido con su federación que los haga más visibles. claro, Y a su vez aprovechar también que la federación de cada uno de nuestros países hace parte de FIM Latinoamérica y FIM Latinoamérica hace parte de FIM, que es el grande, claro, y claro, entre claro. los continentes,
Y todo esto nos genera también un orden de poder ser orgánicos y tener Eso estos es. espacios con personas que tienen mucha experiencia como Irene. Bueno, Irene, ya llevamos una hora pasadita. Ya. Cuéntanos qué podemos esperar para la próxima sesión y con eso damos fin a esta del día de hoy. Pues para la próxima sesión todavía no hemos delimitado el tema, pero durante el año pasado, o ya fue el 2022. Oye, es que se me pasan los meses muy rápido. Sí que también una de las que funcionó muy bien, yo creo, hicimos una enfocada a mujeres en el motorsport y también una enfocada a la importancia del entorno del piloto, ya sea a través de managers, padres y demás. Entonces, yo creo que estos temas, que son en los que yo me muevo bien, serían importantes porque unido un poco a lo que hablábamos antes, que ahora hay muchísimo acceso a la información, es importante que todo lo que rodee a un piloto, ya sea desde parte del equipo o de la familia, que tenga claro la importancia de la psicología, del apoyo, del efecto positivo y todas estas cosas. Eso y bueno, para todas aquellas deportistas que también el tema de la mujer en el motorsport también es importante. Y ahora Sí, no hoy en recuerdo día los tiene temas. mucha importancia y más que estos días me he tomado la tarea de volver a ver el documental que hicieron de MotoGP en el 2021, el de Ujú. MotoGP Unlimited, y la mujer tiene un papel bastante grande e importante dentro de toda la organización de MotoGP y es el tras bambalinas que no se ve y eso pasa en todos nuestros campeonatos. Sí, sí, es que es así. Y hay trabajos en los que el, no el toque femenino, pero creo que el carácter femenino va muy bien. Esto ya lo dejo para otra sesión. Creo que sí está muy bien, pero pues bueno, Irene, gracias por este espacio. Los que no se pudieron conectar, va a quedar en YouTube subido. De ahí de YouTube, si usted lo ve en YouTube, lo invitamos a que siga las redes de Film Latinoamérica, donde van a tener la posibilidad de aprovechar muchos contenidos como este que Irene nos acaba de brindar. Afortunadamente, el motociclismo es una familia en todo el continente y en todo el mundo, y por eso tenemos posibilidad de compartir conocimientos. La idea es que todos crezcamos y que nuestro deporte cada día sea mucho más visible, no solo en nuestros países, sino en todo el mundo y que vean lo bonito del motociclismo. Irene, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes los que se conectaron y pues que estén muy bien, ya vamos con otro espacio próximamente. Gracias, Irene. Gracias a vosotros. Chao, un placer.